Buenas tardes, hermanos, para todos. Es un placer estar aquí hoy reunidos con todos ustedes en esta celebración tan especial, los 500 años de la Reforma. Celebración que también la están llevando a cabo en otros países y otras denominaciones reformadas. La profundización sobre la teología de la Reforma, pienso yo, debe llevarse a cabo en cada iglesia a través de espacios como seminarios, la escuela dominical, la predicación, estudios en hogares, etc. Y realmente yo quiero decir unas palabras finales. Tenemos mucho tiempo para en cada iglesia estudiar las solas, las doctrinas de la gracia y su aplicación a la vida de la iglesia, a la vida personal y al mundo que nos rodea. De manera que quiero solamente decir algunas reflexiones. Por la historia sagrada del Antiguo Testamento, sabemos que Dios escogió a un hombre, Abraham, e hizo de él una gran nación, un pueblo escogido. Y nosotros por la historia vemos cómo más tarde ese pueblo se hizo fuerte y creció bajo la esclavitud en Egipto. Y cómo Dios lo liberó haciendo proezas y grandes maravillas bajo el liderazgo de Moisés. Y por la historia vemos cómo luego Dios lo ayudó a conquistar la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Entonces, con Josué heredan la tierra prometida. Pero llegó el tiempo de morir para Josué. Todos tenemos que morir algún momento. Aún los grandes hombres como Josué. Y después de la muerte de Josué, sucedió algo trágico. Y yo quiero leer aquí en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Quienes puedan leerlo, que posean la Biblia, pues también lo pueden hacer. Lo que estoy diciendo. Dice lo siguiente: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, murieron todos aquellos que tenían más o menos la edad de Josué y que habían visto las maravillas de Dios y habían heredado la tierra prometida. Murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo veo aquí una paradoja histórica. Un pueblo que vio las maravillas de Dios, las proezas de Dios, que tuvo gran confianza en el Señor, no todos, pero sí la mayoría como pueblo, y finalmente mueren sus líderes y se levanta una generación diferente, una generación sin memoria, porque dice aquí que se levantó una generación que no conocía a Dios ni las cosas que Él había hecho por su pueblo. Se levantó una generación sin conversión, con una tradición religiosa
pero sin un corazón transformado. Por lo tanto, apostataron de la fe. Porque uno lee en el versículo 12 lo que pasó después de la muerte de Josué, dice, con esa generación nueva. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermanos, mire, yo estoy preocupado como el hermano Antonio, porque estamos viendo a una generación que no ha sido educada en las sanas palabras del Evangelio, sino que ha crecido con una distorsión de la verdad. Esa es la generación que estamos presenciando hoy. Una generación, dicen que dura, algunos dicen que 60 años, otros dicen que dura 40 años, otros dicen que dura menos. Pero de todas maneras es una generación que tiene muchas cosas en común. Y estamos viendo esa generación ignorante de la palabra de Dios. Y a eso se suma el problema de las sectas pseudocristianas, que durante casi 2 generaciones, podemos estar hablando de 100 años u 80 años, han enseñado herejías, han presentado otro evangelio y descarriado a miles de personas por la senda del error. Pero eso es lo peor que nos puede suceder, lo que nos puede pasar. Que se levante después de nosotros una generación sin el conocimiento de Dios. Una generación sin ninguna doctrina sana. Hoy estamos rodeados de peligros, muchos peligros. Y vuelven a ser relevantes las palabras escritas por el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. El apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 8, él dice lo siguiente. Dice, mirad, es decir, pongan atención, tengan cuidado, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. De manera entonces que hoy, como en los tiempos de Colosas, tenemos filosofías como el mismo, el cual enseña que el ser humano está primero que Dios y por lo tanto la persona humana tiene todos los derechos habidos y por haber. Que la persona humana es la que define lo que es bueno o lo que es malo, hasta el extremo de que puede decidir aún su propio sexo. Tenemos el materialismo, que niega la existencia de Dios. Tenemos las ideologías políticas, totalitaristas, que no les importa Dios ni la iglesia. Y están las religiones paganas y los cultos animistas. Y a eso se le suma que hay una gran apostasía en las iglesias. La situación es crítica. Ahora, nosotros los colombianos fuimos adoctrinados por espacio de 480 años bajo las enseñanzas del romanismo. Porque aquí vinieron los españoles con su jefe el Papa.
y nos implantaron a la fuerza la religión católica. Por la providencia de Dios, misioneros bautistas americanos comenzaron sus labores, y algunos dicen que unos misioneros bautistas ingleses comenzaron sus labores en el año de 1845 en las islas de San Andrés y Providencia. Y americanos comenzaron sus labores aquí en el continente en el año de 1942 en Barranquilla. Misioneros bautistas. Nosotros hemos estado propagando el evangelio hace apenas 75 años. Somos en Colombia una iglesia joven, muy joven. Sin embargo, hace apenas unos 40 años, yo estuve haciendo un tanteo de años histórico. Hace apenas años empezamos a recapacitar sobre lo que hemos creído, hasta darnos cuenta que corríamos el peligro de apartarnos de la fe bíblica, de la verdad bíblica. Y por espacio de unos 30 años, según los cálculos que he podido hacer, ha surgido un movimiento moderno, reformado, bautista, que ha proporcionado una base sólida. Y hay algo que nos ha unido los bautistas, porque aquí en Colombia hay bautistas de varias vertientes, hay misiones de varias iglesias, pero lo que nos ha unido a muchos bautistas es la reforma. Eso es lo que nos ha unido, porque nosotros hemos visto lo importante que es tener esa base. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que asegurarnos de que los próximos 60 años, si eso es lo que dura una generación, en los próximos 60 años la historia se mueva hacia adelante por la causa de la reforma. Para que la fe pueda continuar es necesario que los hombres estén preparados para enseñar a la próxima generación. Algunos de nosotros iremos a reunirnos con el Señor. Muchos de los líderes que están ahora tendremos que, como Josué, morir. Pero sus hijos, sus hijas, sus nietos deben continuar la marcha de la reforma. Pero eso depende de ustedes, padres, que los eduquen y que eduquen sus hijos sobre el firme cimiento de la palabra de Dios. Porque nosotros no queremos que sea una generación ignorante. Un nieto que diga, no, mi papá me acuerdo que él como que creía en una cosa que se llama la reforma, pero ya no sabe nada. Y entonces la doctrina pues perece y perece con ella muchas cosas. Claro, Dios es Dios y hace su obra y mueve su poder y mueve su obra a través de los tiempos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos. Entonces, finalmente, hermanos, afirmémonos en lo que dice el Salmo 78. Salmo 78. El Salmo 78, sobre todo voy a leer hasta el versículo 7, porque me parece que toca un tema que estamos viendo. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios.
hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y hemos entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y eso entonces me dice, hermano, que esa es la tremenda tarea que tenemos nosotros, las iglesias reformadas. Es preparar nuestra generación, preparar la iglesia, preparar líderes, preparar todos aquella generación poderosa en la palabra, en las escrituras, que va a llevar adelante este movimiento. Si se puede llamar así. Pero la idea es que nosotros podamos seguir en permanente reforma, porque yo creo que es la verdadera doctrina sana, las verdaderas palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Esa es la tarea que tenemos, que la asumamos con responsabilidad. Que Dios los bendiga y adelante.